¿Puedes darle la siguiente, por favor? Ok. Muy bien. ¿Dónde se pueden hallar? Estos hongos se encuentran más que nada en lugares húmedos. No sé si les ha pasado que compran pan Bimbo, por ejemplo, y a veces se les olvida, dejan las tapas, ¿no? Nadie come las tapas, entonces las deja ahí. Y pasa un determinado tiempo, y cuando vuelven a agarrar el pan, ya está lleno de moho, ya está lleno técnicamente de hongos. Generalmente este moho que se puede ver son un tipo de moho, si no estoy mal, el filamentoso se le denomina, porque inclusive el tipo de colonia que forman los hongos, los mohos, se clasifican, que eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nada más como dato, el Murray, el libro de base, nos menciona 3, que son los filamentosos, los vellosas, las lanosas o algodonosas, también se les puede mencionar. Entonces, estas especies proliferan en ambientes húmedos y oscuros como el moho negro, en su mayoría son terrestres. Esto evidencia que tienen una gran adaptabilidad. Especies parasitarias hallan dentro o sobre un huésped. Ahora su clasificación. Estos se pueden clasificar como saprofitos o saprobiontes, que es lo que había mencionado al principio, que se alimentan de materia muerta o ya en descomposición. También pueden ser simbiontes, comensales o parásitos. En este caso, aquí nos mencionan los micorrizógenos, los liquenizados y los parásitos. Lo que vienen siendo los micorrizógenos, estos establecen una relación simbiótica con las plantas. ¿A qué se refiere con esta relación simbiótica? A que viven juntos con las plantas de manera que ambos salen beneficiados. Porque hay otro que son los comensales. Hay que tener cuidado porque los comensales, si bien se establecen una relación de vivir juntos, en el caso de ser comensalismo, uno de ellos, en este caso el hongo, se podría decir, sale beneficiado, pero el huésped, vamos a decirlo así, ni se beneficia, pero tampoco se perjudica. Entonces, el otro organismo no le afecta, o sea, le vale que esté el otro viviendo junto con él. En este caso, tenemos igual a los liquenizados, que son organismos simbióticos productos de la unión de un hongo y una alga o cianobacteria. Estos liquenizados son muy extraños, generalmente no es como que se puedan encontrar habitualmente, sin embargo sí es importante mencionarlos, porque es una unión bastante característica e inusual, pero que sucede. En estos juntos se provee de humedad y de nutrientes, más que nada por debajo, por las raíces, se forma este tipo de unión, ¿no? Entonces, y por último tenemos a los parásitos, que son los más comunes, que los que podríamos encontrar y los responsables de las enfermedades. Son aquellos que proliferan dentro del cuerpo de otros seres vivos o establecidos en la superficie, nutriéndose de ellos y a menudo causándoles daño. Hay que mencionar un dato muy importante, es que si bien los hongos todos son agentes patógenos, generalmente en el humano es muy, o sea, no es difícil, ¿no? Que haya esta infección a menos de que, bueno, esto lo van a mencionar mis compañeros, de que sea una persona ya inmunodeprimida. Generalmente las personas que están operadas o acaban de recibir algún trasplante o tienen SIDA, por ejemplo, son más propensas a ser infectados, a padecer una micosis porque como su sistema inmunitario está debilitado, entonces el hongo puede proliferar o producir esta micosis, que se le denominaría un agente oportunista, que eso se va a mencionar más adelante. Hay dos, el oportunista y el primario. Entonces, es muy importante la diferencia de las personas que tienen un sistema inmune, vamos a decirlo, bajo, con las personas que tienen un sistema inmune ya bastante, o sea, normal, fuerte, porque ahí es un poquito más complicado que el hongo pueda atacar o alojarse en el cuerpo, ¿no? Claro. Pacientes, sí, perdón, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, dermatomiositis con o sin polimiositis, artritis reumatoide, los pacientes que reciben quimioterapia, los pacientes que reciben corticoides durante largo tiempo, todos esos pacientes pues están esclerodermia, todos son pacientes que están inmunodeprimidos y entonces aprovecha esa situación donde se rompe el equilibrio de la tríade ecológica y entonces entran en acción y ya comienzan a ser nocivos o agredir el organismo en el que están viviendo. Está yendo muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. ¿Puedes darle la siguiente, por favor, Esteban? Entonces, proyecté estas imágenes a modo de esquematización porque nos dice como tal la literatura que los hongos se pueden dividir en dos grupos según su morfología. Eso es muy importante porque la taxonomía como tal de los hongos
Generalmente se utilizaría como su morfología y la producción de esporas para clasificarlos. Pero el libro nos mencionaba que actualmente con el avance de la tecnología ya se utilizan más lo que viene siendo la secuenciación de DNA o de ADN, en el cual utilizan el ADN de los microorganismos para poder ya clasificarlos en grupos, que lo que viene siendo utilizan sus genealogías génicas. De ahí se clasifican, ok, vamos a clasificar este tipo de hongo como de este filo, como de este. Eso es lo que actualmente se está utilizando. Por lo tanto, la diferenciación de qué especie y qué clasificación de los hongos ya no se basa tanto en la morfología, sino en su secuencia de sus proteínas del DNA, perdón. Entonces nos dice que si bien hay dos tipos de hongos que se pueden dividir ahí ya morfológicamente, que son las levaduras y los hongos. Al principio mencioné que los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Lo que vienen siendo las levaduras son organismos unicelulares. Como pueden ver en la imagen superior derecha, hay una imagen que son la más pequeña que ven, que nos dice las levaduras, son unas pequeñas bolitas que se ven por ahí. Son unicelulares. Y lo que vienen siendo los mohos ya son pluricelulares, que son esas raíces que ven al lado de las levaduras, que ahorita voy a explicar brevemente cómo están organizados. Entonces, lo que vienen siendo las levaduras se caracterizan porque, además de ser unicelulares, su forma de reproducción es por dos. El libro nos menciona por dos: la gemación y la fisión nuclear, si no estoy mal. Entonces, ¿qué nos menciona? Que lo que viene siendo la gemación, una célula madre se divide y produce una célula hija. Esta célula hija generalmente se le denomina blastoconidio. Estos blastoconillos que se producen, que pueden ver en la imagen de ahí, hay una pequeña, o sea, en otras literaturas que leí, es como si fuera un pequeño protuberancia que se está saliendo, como un chuchuluco, vamos a decirlo así, que va creciendo, ¿no? Y va saliendo. Ese se conoce como el blastoconidio. Este blastoconillo inclusive puede seguir reproduciéndose y formar lo que vienen siendo las pseudohifas. Estas pseudohifas entonces se van más ya reproduciendo cada vez más y más y más. Y es lo que nos produce como tal el apartado de las levaduras, ¿no? Generalmente hasta ahí se queda porque son organismos unicelulares. Lo que viene siendo ya los mohos son multicelulares. Si vemos la estructura a través de un microscopio de los mohos, vamos a ver como pequeñas hileras que pueden ver en la imagen de la derecha, que se les denomina hifas. Entonces decimos que los mohos están compuestos por hifas. Las levaduras forman lo que vienen siendo las pseudohifas. Las hifas se pueden clasificar en dos grupos: las hifas, que vienen siendo las tabicadas, y las hifas cenocíticas. Las hifas, ahí nos menciona hifas conceptos, como pueden ver en la imagen, que, pues como su nombre dice, están divididas, ¿no? por tabiques. Y las cenocíticas son las hifas sin septos, es decir, se les conoce como multinucleadas, porque al no tener divisiones, pareciera como si fuera una enquiazola con múltiples núcleos, pero realmente son bastantes. Entonces, algo muy curioso y muy interesante es que estas raíces que se ven, las hifas van formando esas estructuras denominadas micelios. Los micelios son muy importantes para la supervivencia de estos hongos, que ahorita los vamos a mencionar. Estos micelios, ¿cuál es su función? Aquí, bueno, de la literatura y artículos que estuve investigando, es que se puede clasificar en dos, ya sea hifas o micelios subterráneos o vegetativos, o hifas o micelios aéreos o reproductores. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Hay una imagen que pueden ver en la esquina inferior derecha, donde se ve un recipicio, se ve un hongo, ¿no? En un recipiente, donde nos dice el micelio aéreo es el que se encuentra como por arriba, ¿no? Por arriba del líquido, del agua amarilla. El micelio vegetativo o subterráneo es el que se encuentra por debajo, como si fueran las raíces. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? El micelio vegetativo funciona tanto para comunicarse con otros microorganismos cerca, otros hongos, otras plantas, como para absorber nutrientes. El micelio aéreo o reproductivo, como su nombre dice, sirve para la producción de esporas y para reproducirse. Ahorita es lo que vamos a mencionar. Seguimos hablando de mohos, esto es muy importante. Estamos hablando todavía de los mohos. Y como mencioné al principio, según las colonias que forman, pueden ser vellosas, filamentosas o algodonosas. En el caso del que puse el ejemplo del pan, vendrían siendo las filamentosas. Entonces, pueden ver en la imagen inferior izquierda la estructura del hongo, donde se ve arriba la silueta del hongo con las hifas, ya lo que vienen siendo reproductoras, y por debajo estas raíces que vienen siendo el micelio o las hifas vegetativas. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Es que
estas hifas aéreas o reproductoras van a producirme conidios. Estos conidios son los, vamos a decirlo, los elementos reproductores de los hongos. Estos conidios también se pueden utilizar para poder diferenciarlos, inclusive poder identificar ya sea un género o una especie del hongo, dependiendo de la forma y la morfología de los conidios. Los conidios son asexuales, es la forma asexual de reproducirse de los hongos. Esto es muy importante porque te vamos a ver otra, o sea, son dos, ¿no? De cómo se reproducen asexualmente. Entonces decimos que las hifas aéreas o los micelios reproductores me producen los conidios. Los conidios, al ser diseminados por el aire, funcionan para poder ir reproduciendo cada vez más hongo. Entonces el simple aire va moviendo y soltando estos conidios, que son como pequeñas bolitas desnudas. Hay otras que se les denomina las esporangiosporas. Las esporangiosporas que pueden ver en la imagen superior derecha, donde se ve un cúmulo de bolitas. Las esporangiosporas son estas pequeñas bolitas que se encuentran, pero a diferencia de los conillos, están rodeadas por una cápsula, vamos a decirlo así, que es el esporangio, que al igual que los conillos, al aire estarlos moviendo, se van soltando, pero tiene esta recubierta. Los conillos no tienen esta recubierta. Entonces, estamos hablando de una reproducción asexual como tal. También tienen su reproducción sexual los hongos, y dependiendo del tipo de reproducción que tengan, se les va a denominar un nombre. De manera que aquellos hongos que se reproduzcan de manera sexual se les va a denominar que son morfológicamente teleomorfos. Los que se reproduzcan de manera asexual se les va a denominar anamorfos. A de asexual, A de anamorfos. Y los sexuales teleomorfos. Nos mencionaba igual la literatura, el libro, que en base a estos nombres se les puede, o sea, dependiendo de su reproducción, se le puede decir inclusive dos nombres diferentes a un mismo hongo. Pero esto ya se está como que dejando de lado porque suele ser un motivo de confusión. Entonces, ahorita generalmente se utiliza el nombre en el que se reproducen en el laboratorio. Si se reproduce de manera sexual, serían lo que vienen siendo los teleomorfos, y con base a esa morfología reproductora se les pone un nombre. Y porque inclusive una misma especie de hongo se puede dividir, o sea, se puede reproducir tanto sexual como asexualmente. También nos mencionaba que la forma en cómo respiran o su metabolismo de estos hongos puede ser aerobio y anaerobio. O sea, pueden respirar de manera aerobio, que son lo que la mayoría de los hongos respiran, y la anaerobia, que puede ser anaerobia pura, estricta, o la anaerobia facultativa o fermentativa, si no estoy mal, en la cual pueden reproducirse, o sea, pueden respirar con o sin aire como tal. Y por último dato que se nos menciona igual es que producen, si no estoy mal, eran metabolitos, que hay dos, metabolitos primarios y secundarios. Y en el caso de los secundarios, muy importante recalcar es que viene siendo la penicilina un ejemplo de este tipo de su metabolismo que llevan a cabo los hongos. De ahí la penicilina vendría siendo un metabolito secundario. Y el primario nos mencionaba el etanol, el libro. Entonces esto se me hace muy importante recalcar. Y pues finalmente mencionar igual que el crecimiento de estos hongos, a diferencia de las bacterias, suele ser más lento. Las bacterias pueden llevarnos minutos y los hongos pueden llevarnos más horas, más tiempo. Por eso inclusive el ejemplo del pan tarda más tiempo en reproducirse los hongos. Y pues por las generalidades como tal de los hongos sería todo por mi parte. Ahorita mis compañeros van a seguir explicando las características. Muy bien, Osman, excelente tu presentación, se ve que lo estudiaste bien, excelente de veras. Este hongo Penicillium, así lo descubrió el médico que fue observando que en las tortillas se iba formando una sustancia como un polvito o algo de color así rosado o rojito. Y entonces lo fue observando, empezó a investigar y se dio cuenta que era un hongo. Entonces, hay lugares del mundo, no estoy segura bien si es en el África, una parte del África, hay lugares del mundo donde esto lo comen. E incluso hay algunas gentes aquí que dicen que se debe comer, pero no se debe comer porque es hongo y se relaciona con el cáncer de hígado. Está muy bien tu presentación, te felicito. Muchas gracias, doctora. Seguimos con los demás artistas que sé que también estudiaron muy bien.
Buenas tardes, doctora. Buenos días, doctora. Soy Carmen Alejandra Mendoza y pues yo les voy a platicar sobre los patógenos primarios. Como comentó mi compañero Manzanilla, pues solo una porción muy pequeña de los hongos pueden ser infecciosos para nosotros. Estos patógenos primarios son hongos que tienen la capacidad de enfermar a personas sanas, es decir, a pacientes inmunocompetentes. Como había mencionado mi compañero Manzanilla, una persona es susceptible a enfermarse de hongos si presenta inmunodepresión, si fue un paciente con trasplante de órganos o está enfermo, pero en este caso en los patógenos primarios no es así. Una persona enferma, una persona sana puede enfermarse debido a que estos patógenos tienen muchos factores si no me equivoco, factores virulentos, que no es necesariamente que sean virus, sino que son factores que los van a beneficiar para poder enfermar al paciente. Los más conocidos son los 4 ascomicetos. Ascomicetos son una familia de hongos que tienen una muy grande relevancia médica, ya que contribuyen al 50% de las infecciones, al 50% de total de los hongos y el 80% de relevancia médica, ya que pues son encargadas de la mayor parte de las infecciones en nosotros. Son 4 ascomicetos, entre ellos están los Blastomyces dermatiditis, el Coccidioides immitis-hiposadaci, el Paracoccidioides brasiliensis y el Histoplasma capsulatum. Estos 4 son patógenos dimórficos endémicos. Con endémicos nos referimos a que tienen una infección endémica, que es una infección profunda. Sobre todo, es una infección profunda por micóticos dimórficos térmicos, que son hongos con capacidad de estar en ambientes de una temperatura muy variable, por así decirlo, o sea, son muy resistentes al ambiente. Y pues de los que mencioné, estos 4 que mencioné, todos poseen 2 fases, una fase saprobio y una fase parasitaria. En la fase saprobia es la formación de las hifas que explicó mi compañero Manzanilla, que son de hifas tabicadas en el suelo o en materia descompuesta, y pues estas van a ser las encargadas de producir células infecciosas en el aire para poder así infectar al paciente. Y la fase parasitaria, que es la fase donde hay el dimorfismo micótico, que en sí es cuando se adapta la fase de la levadura y crecen a 37 grados centígrados con capacidad de reproducirse sexualmente. Eso ya son conocidos como los Sí, está en la fase levadura, perdón. La primera, la fase saprobia, está ligada a los conidios y a las esporangioesporas. La fase parasitaria es de las levaduras, y esta fase de levadura es un factor muy importante para que los hongos puedan enfermar y diseminarse en el paciente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los 4. Tenemos al Blastomyces dermatitis. Tengo una imagen alucida a este hongo. Y pues este hongo, que es el primero que vemos en la parte superior izquierda, si no me equivoco, derecha, bueno, esa tiene una mayor incidencia, sobre todo en pandemias de blastomicosis. Su mecanismo de infección, bueno, dato curioso, todos estos patógenos primarios van a provocar infecciones respiratorias. Cada uno tiene como que su nivel de gravedad, pero este Blastomyces dermatitis es una prevalencia muy elevada, o sea, es el que más se enferman las personas, por así decirlo, y su mecanismo de infección es a través de la inhalación de los conidios. Su proceso de micosis, pues obviamente la entrada es a través de la inhalación de los conidios o las hifas fragmentadas. Su fase saprobia, que es la fase de levadura, se adentra y se adhiere al alveolo. Tienen que llegar al alveolo para poder llevar a cabo esta micosis. Ocurre el dimorfismo térmico que ya había mencionado, en donde van a volverse resistentes a una temperatura específica, y
bueno, después de esta diapositiva voy a explicar más a detalle cuáles son sus factores virulentos con los cuales pues, el Blastomyces dermatiditis escapa del reconocimiento inmunitario para diseminarse sistemáticamente. Ahorita pasemos a la Coccidioides imitis y posadacea. Esta es prevalente en Estados Unidos, o es lo que mencionaba la literatura de Murray, sobre todo en los desiertos alcalinos, y hay un dato curioso, que es muy prevalente sobre todo en las mujeres, debido a que el estrógeno elevado que tenemos provoca un aumento en la resistencia de este hongo. Pero pronto voy a platicar más a profundidad de esto. Su mecanismo de infección es a través de la inhalación de los artroconidios, que es una forma diferente a los conidios, pero sirven para lo mismo, o sea, tienen la misma función. Y también por una inoculación percutánea a través de jeringas, a través de cortaduras, etc. En su proceso de micosis, los artroconidios alcanzan los alvéolos y la pared del conidio está 50% formada por pequeños polipéptidos, que estos van a ayudarle a ser más resistente e invadir la respuesta inmunitaria. Y porque posee propiedades antifagocíticas, se convierte en esférulas y las más pequeñas serán fagocitadas, pero las grandes logran escapar. Eso es como que lo general de este hongo. Pasamos a la Histoplasma capsulatum, que su mecanismo de infección es otra vez a través de los conidios, recordando que pues, los patógenos primarios suelen provocar infecciones respiratorias. El proceso de la micosis del histoplasma es a través de las levaduras, o sea, su fase saprobia, la fase saprobia va a ser fagocitados por los macrófagos, pero tienen la característica de que sobreviven adentro de estos macrófagos, donde pueden replicarse activamente o permanecer en estado de latencia. Y por último tenemos a la Paracoccidioides brasiliensis, que tiene el dato curioso de que es prevalente en hombres, pronto voy a explicar por qué, y su mecanismo de infección nuevamente es por la inhalación de estos conidios. Su proceso de micosis es que a través después de la inhalación se convierten en levaduras de multipolares de gemación y no son destruidas por los macrófagos, ya que tienen sus mecanismos para evadirlos. Después se pueden diseminar por vía hematógena, es decir, la vía arterial, por así decirlo, o la linfática, a prácticamente cualquier área del organismo. Siguiente, por favor. A ver, permíteme, Carmen. Este Histoplasma capsulatum, generalmente, ¿dónde vive? Tengo una tablita que sigue después de esto, en donde hay una descripción más detallada de cada uno, doctora. Está bien, esperamos entonces. Muy bien, hasta ahorita, muy bien. Gracias, doctora. Siguiente, por favor, Esteban. Gracias. Bueno, aquí tenemos los patógenos primarios, los que ya mencioné, que está el Blastomyces, el Coccidioides, el Histoplasma y el Paracoccidioides. De gravedad, fase, ay, no sé si, bueno, creo que no se ve en esta tablita, pero No. por ejemplo, ay. Súper chiquitito. Ya sé, Oye, Esteban, no sé si puedas mover la última parte. Es que es una imagen, ándale, exacto. Sí, no, siguiente, por favor. Pícale a una más. Bueno, ¿sabes qué? Puedes eliminar este último cuadrito. Es que está tapando la información, es que no sabía que se iba a ver así. No sé, ándale, así. Siguiente, antes. Ándale, ese cuadrito arriba lo puedes eliminar como gustes. Ándale, no sé si puedes hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos unos detalles más a profundidad de cada uno de los patógenos. El primero, que es el Blastomyces, ya había mencionado que su infección, pues todos van a ser respiratorias, tiene una incidencia elevada, una gravedad mayor en los pacientes. Su fase saprobia va a ser hifas tabicadas o conidios.
Su fase parasitaria es una levadura. Y pues sus factores de supervivencia, ¿cómo va a lograr enfermar al paciente? Va a ser a través de la capacidad de alcanzar los alvéolos en su forma de conidios. La otra será transformarse en fase alternativa, que es el dimorfismo en levadura. Va a tener una replicación micótica a 37 grados centígrados adentro del paciente y pues va a lograr colonizar la mucosa respiratoria. Lo que sucede aquí en el proceso de micosis, o sea, el cómo hace el hongo para no ser reconocido por el sistema inmune, es que va a tener una característica de que en su pared celular del hongo, de la levadura, va a tener una glucoproteína que se llama Wi1, si no me equivoco, en donde esta Wi1 actúa como antígeno, o sea, va a ser reconocida por el sistema inmune. ¿Y qué va a hacer el hongo? El hongo lo que va a hacer es eliminar ese antígeno, o lo que hace es que otro componente de su pared celular, que es el 1,3-alfa-glucano, va a producir más de esta glucoproteína para tapar al antígeno que es detectado, y así evade el sistema inmunitario. En resumen, así lo hace. Por eso es ahí, de hecho, es importante porque esta glucoproteína, la 1,3-alfa-glucano, va a estar presente en todas las paredes celulares de estos 4 patógenos primarios. Y su función de todas va a ser ya sea eliminar ese antígeno o taparlo con otra glucoproteína de la pared celular para no ser vista, por así decirlo. Pasamos a la coccidioides imitis hiposatasi. Ese, como ya había mencionado. Ay, ¿qué pasó, doctora? Carmen, perdón. Aquí donde dice factores de supervivencia, si es este primero del que hablaste, si tiene capacidad de alcanzar los alvéolos y colonizar la mucosa respiratoria. Dice, capacidad de alcanzar los alvéolos, transformarse en fase alternativa, dimorfismo, replicación a 33 o 37 grados. 37 grados, doctora. 37 grados. Y colonizar la mucosa respiratoria. Yo me fijo más, yo por los años de experiencia y por mi trabajo, capacidad de alcanzar los alvéolos. Al oír esto, yo enseguidita pienso en la unidad respiratoria, que es la unidad alvéolo capilar. Ustedes creo que ya lo saben. Es el alvéolo con su capilar. Entonces, del capilar sale el dióxido de carbono al alvéolo para que cuando exhalemos salga hacia afuera. Y del alvéolo entra oxígeno que se va al capilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden ver el dibujito horrible que hice? ¿Lo pueden ver? A ver. Ay, no sé si se ve. A ver. Súbalo un poco más, doctora. Sí se ve, doctora. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Es la unidad respiratoria. Así como el riñón tiene su propia unidad, que es la nefrona. Entonces, si el hongo se aloja en el alvéolo, va a perjudicar a la unidad alvéolo capilar y también invade la vía respiratoria. Entonces, me pregunto, ¿cómo va a ser el intercambio gaseoso en el alvéolo, en los alvéolos, millones de alvéolos de estos pacientes? ¿Cómo se va a dar, cómo va a tener lugar la hematosis? La hematosis es este intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre el alvéolo y el capilar, o sea, en la unidad respiratoria. Es la respiración, esa es la respiración.
La respiración es bioquímica y la ventilación, que es lo que nosotros vemos al contar la frecuencia respiratoria, es mecánica, es ventilación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Entonces, allá está lo grave de este hongo, de que alcanza los alvéolos, coloniza la mucosa respiratoria y desde luego al estar en los alvéolos, afecta la unidad respiratoria, o sea, la unidad alvéolo capilar. Permítame un instantito. No me voy, estoy aquí. ¿Qué va a hacer, doctor? Mira, pero me acaban de mandar igual que van a reestructurar, digo, nos van a quitar a todos. Ay, doctor, así como lo ven, todavía anoche que hablé con mi hermana, porque le cuento, así como usted se le cuenta a su esposa, pues yo a mi hermana, a mis hermanos. Creo que la doctora va a reestructurar todo. Entonces nos va a quitar a todos nosotros. No, pues yo me preparo de todo esto. Pues no lo sé. No lo sé porque ella realmente conmigo no ha hablado para decirme todo lo que va a hacer. Ha dicho algunas cosas. Entonces, aquí, doctor, yo soy soldado raso. No te voto, no voy con nadie, porque de hecho yo pensaba ya renunciar. Incluso de los muchachos de la UNAM, pues el profesor de allá, ese doctor, Román, no sé cómo se apellida, del secretario, doctor Fausto, habló por teléfono y dijo que me quería contratar para que yo sea profesora de los muchachos y que yo les diera una lista de profesores para que ellos dieran clase en las distintas especialidades. Y di los nombres de ustedes. Le dije al doctor Fausto, aquí les dejo, aquí está, tiene usted el correo, a mí me llamó por teléfono, pues usted decide quién es. Y como a los 2 días me dijo, doctora, quiero hablar con usted. No, yo lo voy a decirle a usted, porque usted los conoce. Usted los conoce. No, ni lo conteste. Usted los conoce más que yo, me dijo. Tiene años aquí en camino, no está bien. Yo le puse usted otra vez, la doctora Belán, bueno, los que conocemos, el doctor Señor. Pero no quiero que me diga eso. Cuando la doctora empezó a ver todo esto, se fue loco, y cuando la doctora vio todo eso, me dijo, usted no puede ser profesor, porque usted es coordinador, y la coordinación no puede ser eso. No me diga, doctor, te lo suplico. No quiero tener problemas. Los 2 o 3 años o 4 que yo haga aquí, los quiero tener en paz y luego yo irme tranquilo. Y le dije, como te digo, no me molesto, no me siento mal, no me pasa absolutamente nada en lo absoluto. Y ya pasaron 3 días que hubo una reunión con ese doctor y los coordinadores. Le dije, a mí, doctora, ya no sé si les interesa darle clase a los niños de la UNAM. ¿Y por qué me conocen los niños de la UNAM? Porque cuando tienen problemas vienen y yo los ayudo a verlos. Y acudo a gente que me ayuda. Usted me ayuda, la doctora Beirán me ayuda, Quiñones me ayuda. O sea, hay gente que me ayuda, no yo soy. Que yo quiero saber el problema. Entonces le dice, ¿sabe qué? A mí, yo ya no tengo ningún interés en dar clases a los niños. Y yo hablé al doctor Morón. Yo hablé al doctor y se lo dije. Le dije el nombre de la doctora, le dije que la nueva jefa de enseñanza, 2 o 3 veces que lo escribí, y le dije, a mí ya no me dirija, por favor, correos electrónicos ni nada, diríjaselo todo. Y también si hay algún problema, diríjaselo todo. Porque tampoco yo me voy a parar para que me den la mano. Yo no sabía porque pues, ya hablé con ahorita me va a ayudar con mucho. Ya organizó todo, está los temas y todo, para que todos ya desarrollamos todo eso. No sé cuándo le va a decir. No sé cuándo. Porque no, aunque comencemos primero. Sí. No sé cuándo le va a decir, pero veo que trabaja con Virginia y con ella lo está estructurando, porque todo eso es administrativo. Entonces, pues yo sigo viendo que se den las clases los viernes. Este viernes les van a dar a hablar
por el oftalmólogo Feliz Castillo, que sabe usted que se dedica a retinopatías prematuras, y procuro que cada año se nutre y muy amable, ¿verdad? Ese viernes yo sigo, esperando a ver qué me van a decir, porque también a lo mejor me van a decir que yo lo dije. No lo sé. No lo sé, doctor. La verdad no lo sé. Entonces, ¿sabe qué? Yo estoy aquí, ahorita tengo clase con los de la UAR y me dijeron que si quieren dar todos los días, pues sí la doy. ¿Por qué no me voy a dar? Como me lo dijeron desde hace tiempo, me dijeron, piénsalo. Les dije, es por vía así electrónico, porque no voy a ir con pacientes, me tengo que quedar, no, todavía van a estar así. Entonces, tratar de plataforma. Y yo estoy dando la clase, pero pues espero que en el tiempo, en los meses, no me pongan barreras para eso. Espero en Dios que no. Porque eso sería motivo de que hasta pido mi familia. No lo cuento, por favor. No, a nadie. Pero no sé cómo. Manera de cosas, bueno, todo conoce todo lo que pasa. Entonces, no había ninguna reunión con política en España. Iba a haber una, así, ya estábamos de vacaciones, tuve que haber vacaciones para agosto, junio. Iba a haber una, pero se suspendió porque estaba de vacaciones. Pero eso no es motivo. No es motivo, porque puede ser por tú, y yo miento. Entonces, No iba a ser presencial. Yo creo que después de yo también iba a haber unos 2 semanas cuando regresé. Entonces, ya no me sigo preocupando, voy a llegar a la calificación, ya lo estamos realizando. Con más tarde el lunes se tiene la calificación. Ustedes son mis compañeros de años. Yo les dije, mira, me voy a hacer acá, que probablemente no va a ser profesora. Y yo contesté, yo no sé qué me voy a hacer, porque yo no puedo hacer. ¿Y cómo lo hizo usted con el secreto? Conmigo, sí, nunca cambió ningún profesor de mí. Esta marca de textil y todo lo demás, nunca cambió ningún profesor. Y todo funcionaba así. Nunca he tenido problemas con ninguno. Y me han ayudado y hemos sacado de problemas graves a muchos niños, a muchos enfermos. Eso tú no lo sabes, porque no has tenido la vida hospitalaria que nosotros hemos tenido aquí. Tu trabajo es distinto, no porque no quieras, es distinto. Pero vivir aquí es otra cosa. Eso es otra cosa. Y ya tenemos años de experiencia viviendo aquí. Tú ya tienes 35 años, ¿no? 36. Yo tengo 31. Entonces, modificación, a ver, todo. A mí me da mucha pena, me da nervios. Y yo no quiero que ninguno de ustedes, doctor, piense que yo dije el mío, algo jamás. Primero me muero, doctor. Nunca. No. Ella mandó ahorita en el WhatsApp, extrañamente, ¿por qué no nos habló y nos dice? Porque cuando hizo los Palmas, los institutos Palmas, cuando hizo modificaciones, juntó a todos y los dijo. Usted Tomás de otra Palma hacía esas cosas, avisaba, ¿entiendes? Aunque un carácter del diablo. Pero entraba yo a hablar con él, y a veces me decía, no estoy de acuerdo, me peleaba yo con él, pero nunca lo tomó personal, él ni yo. Al rato, exacto. Entonces, le decía yo, doctor, es el colmo con usted que no quiere entender. Yo lo voy a hacer. Resuélvalo usted. Si tiene problemas, entonces que vea cómo lo hace. Yo lo resuelvo, le dije. Siempre tengo gente que me ayuda. Pero así. Yo estoy así. No me voy así y no estoy bien. No, yo estoy allá. Yo lo sé. Y yo le expliqué de usted cuánto nos ha ayudado. Le expliqué de la autora cuánto nos ha ayudado. Nunca nos han dicho que no. Siempre me han venido a visitar o me llaman a mi casa por teléfono para informarme y siempre atienden a los que se enferman, nos resuelven muchos problemas. Eso es lo que yo le digo.
pongo en la balanza y en la balanza pesa más. Yo creo que no me entiende. Bueno, ok, no te voy a preguntar porque por ejemplo no le diga nada, yo le voy a decir al que todo está ayudando. Entonces le digo, ¿sabes qué? Sí, no diga nada, no diga nada. Yo la verdad tengo un poco de miedo. Me molesta, mi hermana me regaña, me dice, no tienes por qué tener miedo a estas alturas de tu vida y con los años de experiencia. No tienes por qué, no tienes por qué, y ni vale la pena. Vale la pena nuestro trabajo que hacemos con gusto, pero lo demás no vale la pena. Yo sigo siendo su compañera, doctor. No, no, está para que lo mandan, No lo leí. Ustedes van a parecer estar. Vale la pena. Este chat se va a cerrar en hasta crear un nuevo con algunas modificaciones. Lo que yo tengo que conocerme conmigo que desapareció. Sí. Zonas y los participantes para platicar sobre nuevas formas de trabajo. No entiendo. No vive yo. Yo vivo solo la tienda, yo tengo la localización de la verdad, hace un magnífico trabajo. Creo que la tienda. Y ahí quizás a mí me quita una parte de mi gracia porque me ayuda. Yo le digo, es el interno que tiene esta conducta en los niños pequeños no está normal, o sea, algo le pasa, yo necesito que se lo vea. Y enseguida lo hacen, pero ahorita les perdieron que mi esposo me dejó hacer esas cosas, no volví así. Pero ayer cuando llegué a las 7, prendí la máquina porque tenía clase de 7 y me preguntó cómo dice, ¿se puede entrar? Aunque yo tenga clase, yo lo recibo. Y le dije, pero no tiene problema serio. No le puedo informar de qué, porque es un secreto. Así es lo que yo puedo decir. Pero uno que se le tiene, yo necesito que se le diga a su profesor, que le den permiso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me encargo de eso. Doctor, todo esto es un secreto. Me comuniqué con la doctora Carla, le dije, y le digo, aquí me acaba de decir que se vaya, doctora. Cero problema, que lo atiendan, su salud es primero. Le dije, un millón de gracias, doctora. Estuvimos pendientes del niño hasta en la tarde. Y en la tarde me dijo, Eugenio, y me dice, doctor, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no vamos a poder hacer. Y yo necesito permiso. Y le dije, bueno, hasta la fiesta del niño. Pero ya hablé con él y me dijo que no sé si lo resuelve. Entonces, esto es o son ofensivos. Y le dije, no se preocupe. Volví a hablar con la doctora Carla, me usted le va a llamar, porque una niña de la Unión que está con usted y ve, es la que iba a acompañar al interno, porque la psiquiatra dice que no vaya solo. Entonces me dio el nombre y le dije, no hay problema, yo voy a hablar ahorita con el doctor. Pero cuando hablé con la doctora Carla me dijo, lo va a acompañar un varón. Le dije, no, una niña que se llama, no doctora, ¿qué tal? Un varón lo va a acompañar y por eso ya no le fui a ver. Porque al ir si lo acompañaba, ella se tenía que quedar con él y acompañarla incluso en su casa. Entonces ya no le fui a ver. Entonces volví a hablar a la doctora, no hay problema con lo de la guardia, cero problema. Entonces después de vino a decir que estaba más tranquilo, les dio una invitación, lo valoraron en el hospital psiquiátrico. Pero eso no puede ser un perro hígado que hable conmigo, doctor, ¿por qué? ¿Ya me entendió? Son cosas que yo no entiendo. Si yo no estoy haciendo, doctor, no estoy haciendo nada malo.
Doctora, tuvo mucho gusto trabajar. ¿Cuánto tiempo trabajamos? 15 años, ¿no? Más, doctor. Más. Digo, eso del internado como 15 años. Sí, sí, sí. Como 15 años, pero desde que se inició con el doctor Miguel Vargas, ¿te acuerdas? Sí. Porque con él comencé. Sí, sí, sí. Había gente que no nos quería, pero había gente que siempre nos aceptó, como usted, la doctora Carla, el doctor Quiñones, y yo siempre fue una lucha difícil. Cuando llegó el momento de escoger internado y fuimos a la facultad para promover el hospital, le digo al doctor Vargas, doctor, jamás se me va a olvidar. Doctora, me acompaña a la facultad, no quiero ir solo, estoy muy nerviosa, es primera vez que lo voy a hacer. Y estoy muy nerviosa, vamos doctor, yo también estoy nerviosa, porque nunca lo he hecho, esas experiencias no las he tenido. Pero vamos, yo la acompaño. Y nos fuimos. ¿Sabes cuántas cosas nos dijeron nosotros? Y no querían venir aquí, porque todos les dan mandado, los residentes les insultan, no les dejan ir a comer. Usted sabe que es una época así muy fea. Y cuando ya se habían llenado los demás hospitales, pues ni modo los que quedaron, pues ni modo. Le decía el doctor Gabriel Paredes, pues ni modo muchachos, quedaron tantos, pues ni modo se van a Loranza, no lugares y se quedó uno. Cuando ellos no iban a Chichimí ni nada. Y venía una época muy difícil que viví con el doctor Miguel. Pero siempre conté con la ayuda de algunos, como usted, con la doctora Paula, con el doctor Quiñones y algunas otras personas que me ayudaron. Es más, quienes han visto siempre por la salud de ellos, no medicina interna. Y yo se lo digo, hasta el doctor Víctor Aguilar, con el que me peleaba yo, que me duele que no esté porque es de mi generación, era un hombre todavía joven, útil, me duele que no esté, aunque ni siquiera para pelear con él que esté. Siempre le decía al doctor, por favor, el interno, yo lo veo, Silvia, yo lo veo. Y estaba yo segura de que lo iban a ver, como voy con usted. Entonces, eso le dije, tiene mucho valor. Pero a veces hablo con esto. Bueno, muy bien, doctora, fue mucho gusto trabajar. Igualmente. Estoy para servirle y sé que puedo ir tranquilamente con usted a ver la medicina. Ya volví, jóvenes. Situaciones difíciles de aquí del trabajo. Pues, sí, no se preocupe, doctora. Gracias. Bastante difíciles y penosas. Pero ni modo, hay que aguantar. Entonces, a mí me preocupa mucho, y es lo primero que debemos pensar, que invade la vía respiratoria, invade el alvéolo y la unidad respiratoria, que es donde tiene lugar la hematosis, la respiración, va a resultar afectada. Por lo tanto, el paciente puede hacer hipoxemia, puede hacer hipercapnia, su pH puede cambiar en límites que son hasta riesgosos para la vida, puede requerir oxígeno, puede no requerirlo, puede morir, puede no morir. Y entonces, esa es una de las partes más importantes en lo que se refiere a este hongo en su invasión al organismo. Podemos seguir, Doctora, están yendo muy bien. Díganme. los niveles de eritropoyetina igual podrían aumentar. ¿Podrían qué? Podrían aumentar. No. Bueno, si el paciente, eso ya se refiere a otra cosa. Acuérdense que la eritropoyetina se sintetiza en el riñón. ¿No es cierto? Sí, así es. Sí, doctora. Entonces, cuando el paciente cursa con una anemia, por ejemplo, el ejemplo más típico y desafortunado es el de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Ya no sintetiza el riñón la eritropoyetina. Y si lo hace, pues es una cantidad mínima que no le permite mantener la homeostasis del organismo. Por esa razón, vienen los pacientes 1 o 2 semanas para que les inyecten vía subcutánea en el hombro la eritropoyetina. Eso ya cae en otro ámbito, no cae en este ámbito.
¿Sí me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Quedó entendido? Sí. ¿Seguro? ¿Por qué Perdón, lo doctora. preguntaron? Perdón, doctora, es que me sacó de la reunión. ¿No te saqué? No usted, sino que el Teams me sacó, Bueno. pero sí respondió mi pregunta, gracias. Bueno, sí. Aquí no tiene que ver, o por qué preguntarse lo de la eritropoyetina. Si hay algo que revisar, yo me comprometo a revisarlo. No, es que pensé porque como habría menor cantidad de oxígeno en la sangre, pensé que a modo de compensación. No. Es otra cosa. Es otra cosa. Ok. Está bien. Continuemos. Van bien. Este equipo 2 está yendo muy, pero muy bien. Está bien, doctora. Bueno, ahorita pasaremos a la coccidioides imitis y la posaidacea. Pues es la que mencioné que pues tiene prevalencia en los desiertos alcalinos en Estados Unidos y en las mujeres. Bueno, los factores de supervivencia que tiene este hongo para pues poder infectarnos radica en la resistencia de los conidios infecciosos frente a la destrucción fagocítica, ya que su pared celular está compuesta del 50% de polipéptidos, sobre todo están formados por cisteína. Y estos tienen mecanismos antifagocíticos. Aún no se sabe exactamente cómo lo llevan a cabo, pero tienen propiedades antifagocíticas y con eso pues se evaden un poco la respuesta inmunitaria. La siguiente es su capacidad. Sí, la siguiente es su capacidad de estimular una respuesta inmunitaria de linfocitos T2 ineficaz. Lo que se ha visto es que cuando estos hongos activan a los linfocitos T, sobre todo las T2, mayormente no tienen una respuesta que pueda eliminarlos, mayormente tiene que ser el T1. En este caso el T2 lo que hace al producir todas las citocinas, lo que realmente hace es terminar dañando aún más al paciente en vez de ayudarle. O eso es lo que yo entendí en el texto. El siguiente es la producción de ureasa. ¿Cómo se dice? Es la producción de ureasa. Esta ureasa que producen, lo que va a tener como resultado final es la producción de amonio y de amoníaco y amonio, lo que provoca que el pH sobre todo al ser fagocitados por macrófagos, estos macrófagos van a tener un pH alcalino, haciendo que este hongo pueda sobrevivir mejor, o sea, crea su propio ambiente para poder seguir infectando al paciente. Por último, tenemos a las proteínas extracelulares que igual, aparte de producir amonio en su fase saprobia, es decir, en su fase de conidia, va a producir igual proteinasas que destruyen ya sea el colágeno, la elastina, hemoglobinas y algunos anticuerpos como el G y el A. Y por último tenemos el mimetismo molecular, que aparte de todo lo que he mencionado, las moléculas que secreta este hongo van a tener una estructura, una función muy similar a las células células paisanas, por así decirlo, del paciente. Por eso se le llama mimetismo molecular, ya que tiene, o sea, son muy parecidos. Y por eso, y aparte de todo lo que mencioné, por eso la respuesta inmune no es eficaz en lograr exterminar este hongo, por así decirlo. Y pues el dato curioso del por qué tiene prevalencia en las mujeres es que el estrógeno estimula la proliferación y la endosporulación de este hongo. O sea, lo beneficia más que nada. No sé si la maestra quiera comentar algo. Está bien, es correcto eso. Entonces los estrógenos nos ayudan en muchas cosas, pero hay otras en las que no. Y esta es una de ellas.
Es eso, en realidad no hay nada más, no tengo nada más que añadir, a menos que yo investigue en la literatura, pues la función de los estrógenos en la infección por este tipo de hongos. Pero eso ya sería mucho más profundo. Sin embargo, lo puedo hacer. Pero está correcto, Carmen. Gracias, doctora. Y pues pasamos al tercero, que es la Histoplasma capsulatum. Ándale, capsulatum, que pues su gravedad clínica es que el paciente se recupera sin necesidad de tratamiento específico, pero tiene altas probabilidades de volver a recaer en esta enfermedad. O sea, no es grave, pero sí tiende a ver, tiene una palabrita aquí, tiene una alta probabilidad de recidividad, o sea, que se vuelva a presentar la enfermedad. Ándale, de recidivar. Ándale, de recidivar. Recidivar. Sí, de su fase saprobia es econidio, su fase parasitaria es levadura, y pues los factores de supervivencia es que este histoplasma reside en los macrófagos del hospedador, o sea, va a tener a pesar de ser fagocitado por los macrófagos, va a lograr, ¿cómo se dice?, sobrevivir adentro del fagosoma, haciendo que pueda, igual que el anterior, como el coccidioides, crea su propio ambiente en donde puede proliferar y así seguir contagiando, o sea, infectando al paciente. De modulación del pH de los fagolisomas, que es muy parecido al anterior, en donde va a crear un pH óptimo para su supervivencia. Sobre todo es un pH ácido de 6.0 a 6.5. Y este pH, aparte de ayudarle a sobrevivir, también le va a ayudar a que tenga una mejor captación del hierro y del calcio. Aún no se sabe exactamente por qué utiliza estos dos elementos, pero pues se sabe que lo hace en este pH de 6 a 6.5. Y por último tenemos la alteración de la composición de la pared celular de la célula en fase de levadura. Lo que va a hacer es otra alteración en su composición para evitar de activar el sistema inmune. ¿Dónde vive el histoplasma? Mande. ¿Dónde vive este histoplasma? ¿En qué lugares radica? ¿En qué lugares reside, doctora? La verdad, en la literatura no lo leí y tampoco lo logré investigar. Le mentiría si le digo en algún sitio específico. Mencionaba, no sé si a eso si esté bien, doctora, que viven dentro de las células y ahí se van reproduciendo. O sea, creo que los macrófagos inclusive pueden reproducirse dentro de ellos y al final pues ya como que salir de ahí. O sea, no sé si le entendí bien o por ahí lo malinterpreté. Bueno, está bien, pero a lo que me refiero es cuál es el ámbito ecológico en el que vive. En la ecología, ¿dónde se le encuentra? En las heces de los animales. Así como el penicillium está en el pan, como dices tú, ¿dónde vive el histoplasma? Lo investigué, doctora, y dice que mayormente vive en lugares donde hay ríos, en valles, cosas así. Bueno, dice aquí en el centro y oriente de Estados Unidos, oriente de Canadá, México, Centroamérica, América del Sur, África y sudeste asiático. Pues ahorita nadie de nosotros va a viajar allá. Se encuentra comúnmente en los suelos, en los valles y ríos. Les diría yo nada más que investiguen en cuevas, en cuevas, en cavernas y en pozos, que lo investiguen, nada más eso. Lo encuentran, me lo dicen cuando nos veamos y se acabó. Es solo esto, ¿de acuerdo? Su trabajo está muy bien hecho.
También te felicito, Carmen. El equipo 2, pues así se está volviendo puntero. Y eso es muy importante para que todos lo oigan y digan, bueno, pues a mí no me van a ganar. Faltan 3/3 de la carrera y los puedo alcanzar y los puedo rebasar, a pesar de los obstáculos. Y los obstáculos, pues no son obstáculos, pero dificultades, como que es mucha la literatura, pero pues como ustedes me dijeron ayer y les agradezco me dijeron que yo viera las horas que se tienen para esto, pues ya me tranquilicé un poco. Y el lunes o martes, que es la junta que vamos a tener, el lunes, pues entonces ya me dirán cómo va el horario de esto. Pero les felicito a ustedes dos porque lo han hecho muy, pero muy bien. Creo que los demás estarán de acuerdo conmigo. Ana Alexandra, Ana Cristina, César Rivera, Daniel García, David Arquel, Ileana Guadalupe, Jordi, José Ibrahim, Josué Valdés, Heidi, Estefanía, Ricardo Iván, Maite. ¿Qué pueden opinar? Pues que sí fue una exposición bastante Buena bien, presentación, muy completa, donde se abarcó lo esencial que según yo se debe de ver y muy, muy bien explicado. Así es. Cuando Doctora, veamos... pero todavía no acabamos. Todavía no acabamos. Nos falta no. ¿Qué falta? Rápidamente, sí, rápidamente doy un resumen del último para que ya podamos continuar, doctora. Adelante, Sí, adelante. Hicimos preguntas de repaso al final para acabar. Está bien. Está bien. Adelante. Bueno, y por último tenemos a la paracoccidioides brasilienses. Tiene prevalencia en los varones debido a que ante la ausencia del estrógeno en altas cantidades, provoca que, ¿cómo se dice? El estrógeno tiene una función en este hongo de que lo inhibe, logra evitar que siga proliferándose. En cambio, si en un varón, como pues hay cantidades de estrógenos muy mínimas, entonces pues el hongo ve esta oportunidad y la aprovecha. Y también las hormonas sexuales masculinas provocan que haya una inmunosupresión en el sistema inmunitario. Por lo tanto, el hongo también aprovecha esto para proliferarse y pues ocasiona infecciones pulmonares primarias donde suelen cursar lesiones mucosas en la boca, nariz y en el tubo digestivo. Es de rápida solución, pero como en el anterior, que de la histoplasma, tiene una reactividad hasta 40 años después de la enfermedad y puede causar diversas secuelas. Es en forma de conidio su fase saprobia, fase parasitarias de levadura, que tiene una presencia del alfa-glucano que había mencionado, que es la glucoproteína que de plano va a ayudar a todos estos para camuflajearse del sistema inmunitario. Y pues tiene la producción de GP43, que es como un antígeno que suelta y lo usa como cebo para los macrófagos. Y pues en resumidas cuentas, eso es todo por mi parte, doctora. Está bien, pues muy, muy bien. Te felicito. Está, como dicen tus compañeros, muy completo. Está claro. Y hicieron un magnífico trabajo. Hicieron un magnífico trabajo los dos. Sí, doctora, soy José Loría y solo falta esta última diapositiva de patógenos oportunistas. Adelante. Bueno, estos patógenos oportunistas pues van a ser estos microorganismos que van a desarrollarse como colonizadores benignos o bien en su forma de saprobios ambientales y solamente van a causar infecciones graves en personas con alguna deficiencia de su sistema inmune, como ya habían mencionado anteriormente mis dos compañeros. Bueno, y yo les voy a hablar de esos dos hongos oportunistas, del Cryptococcus neoformans y del Aspergillus. Bueno, el primero, que corresponde al Cryptococcus, pues va a ser una levadura encapsulada y esta va a producir infecciones en el ser humano prácticamente en todo el mundo.
y se encuentra principalmente en un suelo rico en guano de ave y principalmente de las palomas. Su mecanismo de infección pues va a ser por la inhalación de esta levadura que se transporta por el aire o por inoculación percutánea. Los macrófagos alveolares pues van a ser la primera línea de defensa ante este órgano, ya que estas van a ser capaces de ingerir a estas células en fase de levadura. Sin embargo, pues van a tener una capacidad limitada para destruirlas a todas. Entonces, este gran grado de alteración de los factores, ya sea inmunitarios celulares, pues va a permitir que estos macrófagos que aún contienen la levadura dentro de ellos, pues se van a diseminar principalmente por vía diseminación hematógena o linfática, y eso puede llegar hasta el cerebro y causar alguna meningitis. En algunos factores que ayudan a este hongo a evadir la defensa, pues va a ser que se establecen y se reproducen a temperaturas de 37 grados, tienen una gruesa cápsula polisacárida, también con melanina dentro. Bueno, pues esta cápsula, pues la va a proteger frente a la fagocitosis y a las citocinas que se dan en el proceso fagocítico. Esto principalmente por su carga negativa, ya que va a originar una repulsión de esas células fagocíticas. Y también este hongo pues va a producir melanina por una enzima en su membrana y lo va a depositar dentro de su pared celular. Y se cree que la melanina pues va a actuar como un refuerzo en esta pared y va a incrementar igualmente la carga negativa que va a repeler a las moléculas fagocíticas. Mecanismos de defensa. Sí. Bueno, y ahora les voy a hablar acerca del otro, que es el Aspergillus. Este hongo pues va a representar la infección invasiva más frecuente. Estos se van a ubicar en la naturaleza y pueden subsistir en el suelo, en las plantas con maceta, en un condimento que está en la cocina, creo que de todos, que es la pimienta, en la vegetación. Sí. Eso sí que no lo sabía o no me acordaba. Sí, se puede encontrar en la pimienta. Bueno, les diré que en una cocina hay medicamentos, hay alimentos frescos, crudos, como la carne de cerdo, de res, el pollo, pescado, hay huevos, hay verduras, hay legumbres, hay frutas, y en todos ellos puede haber hongo. Entonces, así como en un jardín o en un patio hay macetas y allá también hay hongo, también en una cocina. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado de vigilar el tiempo que tienen los dichos alimentos, las distintas formas de alimentos, tanto a temperatura ambiente, como pueden ser los huevos, como pueden ser las papas, las zanahorias, o bien dentro del refrigerador, porque la temperatura pasando un tiempo no impide que el hongo crezca allá o que se descompongan y ya esté el hongo allá, y es un riesgo para la salud. Podemos continuar. Sí. Bueno, y pues este hongo va a producir enfermedades por colonización de las vías respiratorias y por la aparición de reacciones alérgicas a este. En su mecanismo de infección pues va a ser por inhalación de conidios o por transferencia a través de las heridas con cintas o vendajes contaminados. Los macrófagos igualmente van a ingerir y destruir a estos conidios, y los neutrófilos se van a adherir a las hifas y las van a destruir. Las formas que sobrevivan pues van a poder invadir el tejido y la vasculatura de los pulmones, pudiendo generar una necrosis local.
así como una diseminación a otros órganos, principalmente al cerebro. Estos hongos también van a secretar diversos productos como gliotoxina o ciertas enzimas que van a favorecer a su virulencia. Y pues estos productos pues van a inhibir la fagocitosis y a inactivar a los linfocitos T. Estos conidios se van a unir al fibrinógeno humano y a la lámina de la membrana basal alveolar, que representa el paso para que se establezca este patógeno en los tejidos y así comience su respuesta, su reacción alérgica. Y eso sería todo. Está bien. Solo para terminar tenemos 4 preguntitas sencillas de falso o verdadero. Sí, ahorita les quiero decir algo antes de que hagan las preguntas. En ocasiones hay pacientes que están inmunodeprimidos o por alguna razón, o bien pacientes que años atrás hicieron tuberculosis y la tuberculosis ocasionó en ellos cavitación en una parte del pulmón que generalmente es en la parte superior, porque el bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis, es 100% anaerobio, es aerobio, perdón, por excelencia. Y las partes superiores de los pulmones, los ápices, son las partes más oxigenadas y más oxigenadas, aireadas que irrigadas. Y las bases de los pulmones son las partes más irrigadas y menos aireadas por cuestiones de gravedad, de la gravedad. Entonces, pacientes que hace años hicieron tuberculosis, la tuberculosis ocasionó una caverna, pero el paciente se curó, le dieron su tratamiento por 1 año y medio, 2 años, según la situación, con los distintos fármacos que habrá requerido en su momento, pues quedan curados, no tienen bacilos en su expectoración, se curaron de la tuberculosis. De repente llegan y tienen pues malestar general, tienen fiebre, tienen un poco de tos, y se ve en la radiografía de tórax las cicatrices o la fibrosis que dejó la tuberculosis. Las cicatrices se ven en forma de fibrosis, es tejido fibrótico. Y ven que en la caverna residual que dejó como secuela, ven que hay una masa. Y esa masa resulta que es de Aspergillus. El hongo aprovechó entrar allá y anida allá en esa caverna. Entonces ese paciente lo que tiene es un aspergiloma. Cuando tengan tiempo pueden buscarlo en la literatura y lo leen, aspergiloma. Entonces eso se los cuento como parte de un caso clínico. Podemos continuar, lo han hecho muy bien. ¿Puedes dar la siguiente diapositiva, Esteban? Ok, entonces, finalmente a modo de repaso hicimos 4 preguntas de verdadero o falso para cada equipo. Empezando con la pregunta 1, que sería para pues, el equipo 1, que nos dice, en los hongos el principal componente esterólico de la membrana celular es el peptidoglucano. ¿Verdadero o falso? Según yo es falso, sería el ergosterol. Sí, así es. La siguiente pregunta sería para el equipo, bueno, el equipo 3, nosotros somos el equipo 2. Entonces, los conidios son elementos asexuados productos de las hifas aéreas. ¿Verdadero o falso? Equipo 3. Si no, pues equipo 4. Falso.
¿Cuál? Perdón, es que se trabó. Falso. La respuesta es verdadero. Pero, ok. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, la fase parasitaria se caracteriza por la formación de hifas tabicadas en el suelo o en materia descompuesta y producen células infecciosas en el aire. Este sería igual, ya sea para el equipo 4 o para el equipo 1, porque creo que el equipo 3 no sé si se encuentra aquí. Yo soy del equipo 3. ¿Puedo contestar esa pregunta? Según yo, es falso, porque es la primera fase, la que es saprobia, donde se caracterizan por la formación de hifas tabicadas. Sí, es correcto. Y pues ya la última dice, los patógenos oportunistas pueden desarrollarse como colonizadores benignos o bien en su forma de desaprobios ambientales que pueden causar una infección grave si hay una deficiencia inmunológica en el hospedador. Es verdadero. Somos del equipo 4. Sí, y así termina nuestra exposición. Muchas gracias. Pues muy bien, equipo 2. Equipo 2. Hicieron un excelente trabajo. Todos han trabajado bien, pero ahorita el equipo 2 pues es puntero. Aumentó su puntaje con esta presentación que hizo. Lo único que nos lleva es apretar la marcha para que nos igualemos, nos emparejemos o incluso los superemos. Y a todos les invito, hayan contestado bien o no, esto no es para enjuiciar ni para calificar, ni menos para criticar. Es para ver si están atentos, si estudiaron. Entonces, si no estudiaron lo suficiente, hay que hacerlo para salir bien en todo. Felicito al equipo 4. ¿Quiénes hablaron? Osmar, Carmen, ¿quién más? Esteban. Ana y José. Los 5 hablaron, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctora. Está bien. Entonces, ahí se los pongo aquí. Muy bien. Me da muchísimo gusto que haya sido así. Todos los demás, ¿qué dicen, compañeros? Y que, adelante. Sí, hola. ¿Y qué vamos a ver el martes? Buenos días. ¿Qué pasó? No estoy en clase, pero vente. Lo puedes decir al señor que hace el servicio, don Will, pero anda con una señora muy decente, que es la señora que está ahí adelante, la señora Marta. Okay. Ella no te va a contestar nunca con grosería. Entonces dile, doctor, señora Marta, de parte de la doctora Silvia, ¿a quién acudo para que nos pongan papel sanitario en el baño? ¿De internas o de residencia? De internas. De internas. Okay. Está. Perfecto. Dile que de mi parte. Gracias. Mucho gusto. ¿Qué vamos a ver el martes? Nos falta ver protozoos y helmintos. Sí, doctora, protozoos y helmintos. Ahí está. Ampliar un poquito más. Protozoos, lo ve si no me equivoco, el equipo
3. Y el equipo 4 ve el mintos, o sea, ascariasis. No quiso decir lunes. ¿Cómo? No quiso decir lunes. Pero les dije en su momento que el lunes voy a llevar a un familiar a que le saquen sangre al ideyo que está aquí por... No comentó que lunes. ¿Ah? O sea, más no tendremos clase ni mañana ni lunes. Ah, no, el lunes sí, perdón, mañana no tenemos. Entonces para el lunes es la siguiente expo, ¿no? El lunes sí, porque es temprano a las 7:30. Me quitaré de allá 8:30. Mañana no, porque tengo un asunto que hacer, tengo que ir a una universidad y pues ya van a cerrar. Y si no, pues ya no me van a aceptar mis papeles. Entonces sí tengo que ir, me voy de aquí precisamente 8:30, pero solo en llegar allá tardo como 1 hora. Y mientras me atienden, mientras regreso, pues dan más de las 10, entonces no quiero estar estresada por la hora y el tanto tráfico que hay. Entonces sí les pido que me disculpen mañana y el lunes a las 10 nos vemos para ver lo que nos hace falta. ¿Estamos de acuerdo? Esto en equipo 3 Sí, maestra. y equipo 4. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, doctora. Está bien. Les quiero preguntar algo. A ver, aquí hay una manita donde está el número 6. A ver, manita. Sí, doctora, yo tengo una duda. Yo soy del equipo 4 de Mintos. Lo que acaba de decir ahorita que vamos a exponer son las generalidades o es la historia natural de las cariasis o son las dos cosas. Son las generalidades, o sea, ampliar sobre las generalidades y las características relevantes de los helmintos. Pero esas características generales van a ser muy generales o hay que detallar demasiado. Pues demasiado, ¿no? Sus compañeros detallaron demasiado, sin embargo lo hicieron muy bien. Entonces ustedes pueden ahondar igual para ver, así como hicieron ellos, eso les va a permitir a todos comprender mejor, entender mejor la patología cuando la vean. Cuando veamos histoplasmosis y coccidioidomicosis para entender mucho mejor lo que es la patología, porque ya vieron historia natural y ya vieron las generalidades de los hongos. Lo mismo sucede con los otros microorganismos que vimos. Entonces no le tengan miedo a profundizar un poco más. No le tengan miedo. Ustedes mencionaron en su trabajo que los ascaris pueden entrar a la vía biliar y cuando entran a la vía biliar producen unos dolores abdominales, dolor abdominal tipo cólico, terriblemente intensos, donde el paciente, sea hombre o mujer, grita de dolor. Cuando el ascari se mueve es cuando produce el dolor. Cuando el ascari se deja de mover, se quita el dolor. Es un dolor que viene súbito, intensísimo y luego se quita. Viene por paroxismo, así se llama. Entonces, se le da el medicamento antihelmíntico en muchas ocasiones, porque si tiene un ascari, ya tiene con un ascari que encuentren, quiere decir que hay otros, además de los huevecillos. Entonces, se le da eso, pero ha habido ocasiones en que se tenga que hacer a la paciente o al paciente, se hace un ultrasonido para ver cómo está la vía, cómo está las vías biliares y se ve la sombra del parásito andando por allá y se ha tenido que hacer una CEPRE, lo que les había yo dicho, una colangiografía, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y se canaliza la vía biliar y se extrae con la pinza, se extrae al parásito horrendo y asqueroso y el paciente se queda sin dolor como por arte de magia.
Desde luego lleva su tratamiento antiparasitario y se le indican 50 millones de veces las medidas de higiene, porque esto viene por una mala higiene. Entonces, no tengan miedo de profundizar un poco, no les corran al trabajo. Y con los protozoos igual. Ya les dije que puede haber absceso hepático amibiano, colitis amibiana, proctocolitis amibiana. La amiba también puede llegar al cerebro. Hay ríos o lagos donde agua dulce, donde vive, y hay gente que se baña allá. Se llega a un lugar sin importar ni averiguar, se tira al agua. Y de ahí han adquirido neumonías, infecciones respiratorias y infecciones que luego viajan al cerebro y dan lugar a una amibiasis. Y también hablamos de amibiasis de la piel y genital. Entonces, ahonden un poco en el comportamiento y características más relevantes de estos protozoos y de las helmintiasis, de los helmintos. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Está bien. Les quería yo hacer una pregunta. Es pregunta, no es obligación, es pregunta. Y tampoco quiero que lo tomen a mal, que piensen que soy una persona aprovechada, porque no lo soy. Si algunos de ustedes, preguntarles si algunos de ustedes tiene el libro de Murray en su computadora. Y si tiene, si puede pasarlo a mi computadora a través de correo electrónico. Si no Yo lo tengo, doctora. ¿Y lo podrías pasar, Carmen? Sí, doctora, solo necesito su correo electrónico. Con eso es suficiente. Sí, doctora. Bueno, te lo puedo dar entonces. ¿No te incomoda, no te molesta? Para nada, doctora, me puede decir su correo y ahorita voy a enviárselo. Está bien. Te lo agradezco mucho, de veras. Mi correo electrónico es con pura minúscula, Silvia Díaz, con Z, Silvia Díaz 5, un número 5, Silvia Díaz 5, @hotmail.com. Apuntado, maestra. Está bien. Te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Pues muy bien. Felicidades nuevamente a este equipo, al equipo 2. Y que me disculpen mañana por el trámite que tengo que hacer. Ya no tengo más tiempo. Ya me llamaron hasta la atención. Pero siempre hay algo que me lo impide. Y nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Está bien, doctora. Cuídese mucho. Ok, doctora. Igualmente ustedes. Bueno, doctora, Gracias, hasta el doctora. lunes. Gracias, que les vaya muy bien también. Con su permiso voy a salir.